Hoy vamos a meternos en un tema complejo, pero clave para entender la Argentina moderna, su última y más brutal dictadura militar, la que fue de 1976 a 1983. Vamos a ver cómo llegaron al poder, qué hicieron y, por supuesto, cómo cayeron. Un periodo que sin duda dejó una marca imborrable en el país. Y para arrancar, una pregunta que es casi una paradoja. ¿Cómo es posible que un régimen que hoy recordamos por su brutalidad haya tenido, en sus inicios, un apoyo social bastante amplio? Bueno, esa es la pregunta clave, y para responderla tenemos que mirar el contexto que hizo posible todo. Este es el camino que vamos a recorrer. Primero vamos a ver por qué se dice que fue un golpe anunciado. Después, cuál era ese doble proyecto que tenían. Luego, claro, la represión. Veremos también las primeras grietas en su poder, la jugada desesperada de la Guerra de Malvinas y finalmente cómo se logró el retorno a la democracia. Muy bien, empecemos por el principio. Y esto es fundamental. El golpe de 1976 no apareció de la nada. No fue un rayo en un cielo despejado. Para nada. Fue más bien la culminación de décadas y décadas de inestabilidad política. Si miramos esta línea de tiempo, queda clarísimo. El siglo XX argentino estuvo, lleno de golpes militares. En 1930, en el 43, en el 55, en el 66, o sea, la interrupción de la democracia era casi una constante. Por eso, cuando llegó 1976, para mucha gente un nuevo golpe no era una sorpresa. De alguna manera, se sentía casi inevitable. A ver, para ese entonces, el gobierno de Isabel Perón estaba totalmente debilitado. Había perdido prácticamente todo su apoyo social y político. Y eso explica por qué cuando los militares tomaron el poder, la resistencia fue mínima, casi nula. De hecho, este proceso de reorganización nacional, como se autodenominaron, no solo era esperado, sino que tuvo el apoyo inicial de grandes empresarios, de sectores conservadores y, ojo, hasta el visto bueno de los Estados Unidos de la época. Bien, una vez en el poder, ¿qué querían hacer? Tenían un plan muy claro, un proyecto para, según ellos, refundar el país. Y este proyecto se sostenía sobre dos pilares, dos objetivos principales. Y acá los vemos. Por un lado, el objetivo represivo, aniquilar la subversión. Una frase que en la práctica fue un paraguas enorme para perseguir a cualquiera que pensara distinto. Y por otro lado, el pilar económico, una transformación total liderada por el ministro Martínez de Hoz. La idea era abrir los mercados, achicar el Estado y, sobre todo, disciplinar a la clase trabajadora. Esos eran los planes en el papel, pero ¿cómo los llevaron a la práctica? Y es acá donde la historia se pone realmente oscura. Acá es donde el régimen mostró su cara más brutal. Lo que realmente hiela la sangre de este periodo es que no fue una violencia caótica, era un sistema, una maquinaria de terrorismo de Estado perfectamente planificada, y funcionaba en pasos. Primero, inteligencia te marcaba. Después, un grupo de tareas te secuestraba. De ahí a un centro clandestino de detención. La tortura era sistemática. Y el paso final para la mayoría era la desaparición, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo. Este circuito fue su principal arma y la herida más profunda que dejaron. Y no hay que pensar que esto era solo contra militantes políticos. El objetivo era controlar a toda la sociedad. Intervinieron los sindicatos, se metieron en las universidades para imponer el lema Dios, patria y hogar, censuraron masivamente la cultura. La idea era usar el miedo para controlar hasta la vida de todos los días. Y todo este disciplinamiento social tuvo un impacto económico durísimo. El poder de compra de los salarios, o sea, lo que la gente podía comprar con su sueldo, se desplomó un 40%. Imaginen lo que significó. Fue un golpe devastador para la clase trabajadora. Y justo en medio de este clima de represión y ajuste económico, ocurre algo que pone a Argentina en el centro de la escena mundial. El Mundial de Fútbol del 78. Un evento con dos caras. Por un lado, la alegría popular, la fiesta en las calles, la gente celebrando genuinamente que Argentina salía campeón del mundo. Pero por otro lado, la dictadura lo usó de forma magistral como propaganda. Era la herramienta perfecta para vender una imagen de normalidad y silenciar las denuncias internacionales que ya crecían. Pero bueno, ningún poder es para siempre. Y ese bloque monolítico que parecía indestructible, hacia fines de los 70 y principios de los 80, empezó a mostrar serias fisuras. Y lo interesante es que la presión venía de todos lados. El descontento económico ya no era solo de los trabajadores. El movimiento de derechos humanos ganaba cada vez más visibilidad internacional. Aumentaba la presión externa incluso desde Estados Unidos. Y por dentro, los partidos políticos empezaron a organizarse para exigir una salida democrática.
Y llegamos a un día que es fundamental para entender lo que vino después. El 30 de marzo de 1982. Apenas 2 días antes de la invasión a Malvinas, la protesta sindical más grande contra la dictadura sacudió al país. La represión fue brutal, pero el mensaje era claro. El régimen estaba contra las cuerdas, su legitimidad estaba por el suelo. Entonces, ¿qué hace un gobierno militar acorralado y sin apoyo? Una jugada desesperada. La Junta, ahora con el general Galtieri a la cabeza, se jugó el todo por el todo con una carta que creían ganadora para recuperar el apoyo popular. Y fue un error de cálculo catastrófico. ¿Qué esperaban ellos? Que el Reino Unido se sentaría a negociar. ¿Qué pasó en realidad? Que mandaron toda su flota de guerra. Contaban con que Estados Unidos sería neutral. ¿Y qué pasó? Que apoyó a su aliado histórico, el Reino Unido. La jugada que iba a salvarlos se convirtió en el detonante de su propia caída. Esta frase de Galtieri lo dice todo. La guerra provocó una explosión de fervor nacionalista. De repente, la crisis económica y las protestas parecieron desaparecer. La gente llenaba la Plaza de Mayo para apoyar a los mismos militares que días antes repudiaba. Una unidad nacional tan intensa como fugaz. Pero, como dijimos, esa unidad fue un espejismo. Porque con la derrota militar, todo ese apoyo se desvaneció de un día para el otro. El colapso político del régimen fue inmediato y total. El 14 de junio de 1982 es el punto de quiebre. La rendición en Malvinas fue mucho más que una derrota militar. Fue la sentencia de muerte para la dictadura. El efecto fue inmediato. El apoyo nacionalista se transformó en indignación popular. Las mismas multitudes que habían apoyado la guerra ahora exigían el fin de la dictadura. El poder militar, que semanas antes parecía inquebrantable, se desintegró por completo. Galtieri tuvo que renunciar y el general que lo reemplazó, Vignone, ya tenía una sola misión: organizar la retirada. Y esta cronología final muestra lo rápido que fue todo al final. En junio del 82 fue la derrota. Apenas un año y medio después, Argentina pasaba del colapso total del poder militar a celebrar elecciones libres. Se cerraba así con la asunción de Raúl Alfonsín, uno de los capítulos más oscuros de su historia. Y cerramos con esta pregunta, que nos trae al presente. Porque aunque la dictadura terminó formalmente hace ya 40 años, su legado en la economía, en las instituciones políticas y en la memoria colectiva sigue muy presente y generando debates en la Argentina de hoy.